La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Si la palabra Apocalipsis significa revelar, ¿cómo puede ser que tanta gente no entienda el libro del Apocalipsis? Si quisiera conocer el futuro de este mundo y el suyo personal, es importante que conozca el significado de este libro. Usted puede comprender el significado de sus símbolos si encara este libro con respeto hacia Dios. Hoy vamos a hacer esto: descubrir el Apocalipsis, así usted puede entender lo que está revelado en él. Para ayudarle a obtener un impagable conocimiento, le ofreceremos este folleto gratuito, Apocalipsis, el misterio revelado. ¿Qué significan todos estos inusuales símbolos? Usted podrá entender la verdad acerca de la extraña bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que es como un leopardo, con patas de oso y con boca de león. Nos es dicho que a esta bestia le es dado poder por Satanás y que mucha gente en el mundo va a adorar esta bestia. ¿Y qué hay de la que le sigue a esta en el capítulo 13, que tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón? Cuando lea este folleto gratuito va a poder comprender quiénes son estas bestias, como así también entender el significado del número 666. Usted descubrirá quién es el que cabalgará su caballo blanco hacia la victoria, con su ejército de santos, para vencer a los satánicos gobernantes del final de esta era. Le puedo asegurar que existen importantes claves para entender los misterios escondidos que usted debe entender. Usted podrá conocer las intenciones de Dios para el planeta Tierra para estos próximos años. Yo sé que usted quisiera saber cuáles son estas claves, así que quédese aquí. Una cordial bienvenida al Mundo de Mañana, donde cada semana explicamos la pura verdad de la Biblia. Roderick Meredith muchas veces dice: no me crea a mí, créale a su Biblia. Aquí nos esforzamos por darle a usted lo que la Biblia verdaderamente dice. No intentamos hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. ¿Incluye esto el Apocalipsis? Claro que sí. Y usted podrá entender este libro. Hoy vamos a revelar el libro del Apocalipsis y a revelar 7 claves para ayudarle a usted. ¿Qué piensan los estudiantes y las distintas iglesias del libro del Apocalipsis? Veamos brevemente lo que ellos dicen. Los teólogos católicos dicen lo siguiente: el Apocalipsis o la revelación a Juan, el último libro de la Biblia, es uno de los más difíciles de entender por su abundancia en símbolos desconocidos y extravagantes, los cuales aparecen inusuales para el lector moderno. El comentario continúa dando la siguiente conclusión: el libro presenta la decisiva lucha de Cristo y sus seguidores contra Satanás y sus secuaces como ya concluida. De acuerdo a esta perspectiva, Satanás ya fue derrotado y no tiene poder sobre esta tierra hoy en día. ¿De veras? Bueno, usted debe probarse a sí mismo la verdad de este asunto. ¿Cuál es la opinión de los teólogos protestantes? ¿Qué es lo que ellos creen del libro del Apocalipsis? Veamos algunas de sus enseñanzas. Martin Luther enunció en su prefacio del libro del Apocalipsis en 1522, dijo: me hace considerar que no es ni apostólico ni profético. Y John Calvin ni siquiera escribió un comentario acerca del libro del Apocalipsis en absoluto. Ahora, la Iglesia Ortodoxa Oriental, por otro lado, acepta el libro del Apocalipsis como parte del canon, pero nunca lo lee en su liturgia. Entonces, ¿qué es lo que hace que este libro sea tan difícil para que las distintas denominaciones no lo acepten o hagan comentario? Puede que sea porque muchos de ellos tengan doctrinas o creencias que no calzan con los eventos descritos en los 22 capítulos.
Ahora, no estoy criticando a otras creencias, porque ellos se apegan a sus posiciones doctrinales. Pero si Dios lo llama revelación, lo que es la palabra apocalipsis, descubrir, tendríamos que poder entenderlo, ¿no es así? Así es. Pero además debemos aceptar que existen importantes condiciones puestas en aquellos a quienes Dios le revelará su verdad. No es cualquiera el que puede entender el libro del Apocalipsis. Le debemos pedir a Dios el don del entendimiento. Así que pidámosle a Dios que nos clarifique el significado a medida que descubrimos el Apocalipsis. Y al hacerlo, revelaremos una clave tras otra para entender este maravilloso libro. Comencemos entonces con la clave número 1. ¿Cuál sería esta clave? Es la siguiente. Jesucristo es el revelador. Primero debo decirle qué es un revelador. Es una persona con la autoridad de revelar una verdad escondida. Ahora, tal individuo posee una serie de claves para poder abrir cerrojos. O le es dado permiso de abrir los sellos que sellan un pergamino en el cual están escritos los misterios. Y de hecho en el Apocalipsis capítulo 5 y versículo 2, los ángeles en el cielo hacen la pregunta. Ellos preguntan, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y entonces la respuesta es dada en el versículo 5. Dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro. Esa persona es Jesucristo, y Él es el único. Y Él tiene la autoridad de revelarnos la verdad a nosotros. Para probar que Él es el único que puede revelar, comencemos con el primer versículo del primer capítulo. Muchas Biblias usan el título, La revelación de San Juan el Apóstol, pero al leer nosotros el primer versículo del libro, nos demuestra que este es un título incorrecto. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Ahora, esta corta frase nos enseña más acerca del libro, el autor y la audiencia de lo que la mayoría se imaginan. Hagamos la pregunta, ¿quién genera el conocimiento? En realidad dice que fue Dios el Padre el que lo hizo. ¿Y quién es el revelador? Bueno, es muy claro que es Jesucristo. ¿Y quiénes son los recipientes del mensaje? Sus servidores. Los servidores son aquellos que obedecen a su maestro. A uno le viene a memoria otra escritura del Antiguo Testamento que dice algo muy similar. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, leemos, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora nosotros sabemos que desde los días de Juan, cuando escribió el libro del Apocalipsis, no ha habido nuevas profecías. Pero Dios de todos modos revela el entendimiento y el significado de las profecías a aquellos que le sirven fielmente. Pero también recordemos de que Pedro el apóstol nos dice que no debe haber interpretación privada de la profecía. Solamente a Jesucristo le es posible revelar la verdad de su libro a su iglesia. Así que la clave número 1 es, Jesucristo es el revelador. Para poder comprender este misterioso libro, usted necesita requerir una copia de Apocalipsis, el misterio revelado. Así podrá leer una y otra vez la verdad revelada en sus páginas. Así que la clave número 2 es comenzar con el texto. Simplemente dicho, la Biblia utiliza muchos símbolos iguales a través de sus páginas. De hecho, el Antiguo Testamento es muchas veces ignorado o dejado de lado por la gente hoy en día. Al querer entender los símbolos del Apocalipsis, pueden pasar por alto indicadores claves si se ignora el Antiguo Testamento. Permítame mostrarle a qué me refiero. En Apocalipsis capítulos 13 y 17 se usan bestias como tipología de gobiernos o de individuos. Cuando las comparamos con el libro de Daniel, capítulo 7,
podemos entender que representan imperios particulares que gobernaron en edades antiguas, aunque todos formaban parte del antiguo sistema babilónico que tendría 7 resurrecciones a través de la historia. Créase o no, estamos experimentando el renacimiento de este sistema babilónico en Europa hoy en día. Podemos ver cómo estos símbolos forman parte de una de las bestias del Apocalipsis capítulo 13. El antiguo imperio de Babilonia, que era un león; Persia, que era un oso; Grecia, que era un leopardo; y Roma, que era una horrible bestia con 10 cuernos. Estos son bien conocidos por los estudiantes bíblicos, y cuando podemos reconocer que forman parte de la total bestia del Apocalipsis capítulo 13, entonces lo podemos comprender. Al saber quién es el revelador del plan de Dios, el cual es Jesucristo, y al usar el lenguaje de los símbolos que fueron usados a través de la Biblia, podemos encarar la próxima clave importante que será revelada a medida que descubrimos el Apocalipsis. Hemos preparado un folleto especial que le ayudará a entender este enigmático libro. Nosotros no interpretamos los símbolos, porque es Jesucristo quien lo hace en el mismo libro y en otros lugares de la Biblia. Lo que nosotros hacemos es dirigirlo a usted a los lugares donde puede encontrar el significado. Tome nota ahora de cómo ordenar el folleto. En el anuncio escuchará las distintas posibilidades. Asegúrese de ordenarlo ahora. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Gracias por estar con nosotros en la segunda parte del programa. Hasta ahora hemos demostrado que no cualquier persona puede comprender el misterioso libro del Apocalipsis. Únicamente el mismo Jesucristo puede revelarle la verdad a usted, personalmente. Solamente Él es el revelador. Usted encontrará muchos autodenominados profetas y pronosticadores quienes quieren adivinar el significado de los símbolos y del enmarque de los tiempos del Apocalipsis. Muchos de ellos creen que serán arrebatados hacia el cielo para encontrarse con Jesús antes de la gran tribulación. Pero cuando uno estudia los eventos de cerca, uno encuentra que la resurrección de aquellos quienes son los primeros frutos en Cristo no tomará lugar hasta después de la tribulación. En la primera parte del programa hemos dado 2 claves para entender el libro del Apocalipsis. La clave número 2 era comenzar con el texto. Vayamos ahora a la tercera clave. La tercera clave es el propósito del Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito del Apocalipsis? Nos lo es dado en el primer versículo. Notemos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 1. Ya hemos leído esta escritura, pero vayamos y leámosla nuevamente. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Es simple, ¿no es así? Sus siervos, quienes recibirán la verdad, deben estar con vida en los últimos años justo antes de que estas profecías sean cumplidas. Esto no fue escrito para los tiempos de los apóstoles. Juan no entendió el completo significado de lo que él escribió. Durante 2000 años, los estudiantes bíblicos no pudieron ver la figura completa, porque no era tiempo para que ellos lo recibieran. Aunque ahora que nos encontramos en los últimos días, el momento ha llegado para entenderlo. Aunque muchos estudiantes bíblicos intentan encajar y forzar este libro en sus propios conceptos, y se preguntan por qué no funciona. Permítame explicarle.
Existe la idea entre muchos de los teólogos de que la tal llamada Iglesia cristiana, o la cristiandad, como muchas veces es llamada, es el reino de Dios en la tierra. Ellos creen que el reino de Dios ha sido establecido y que al darle suficiente tiempo y buena voluntad entre los hombres, la Iglesia traerá un reino de Dios universal en la tierra. Con tantas guerras, hambres, asesinatos, violaciones y robos corporativos, no pueden ser parte de este reino, ¿no es cierto? No, en realidad esto va a empeorar antes de que mejore. Al retorno de nuestro Salvador Jesucristo, quien establecerá el reino de Dios en la tierra. Ahora, la Biblia revela que las religiones del mundo están y serán cada vez más dominadas por la antigua religión pagana babilónica. Este antiguo imperio ha transmitido a la tal llamada moderna cristiandad sus creencias paganas hasta que pasaron a ser doctrinas familiares entre nosotros. Le mostraré algunos ejemplos. Conocemos bien la adoración de la madre con el hijo. ¿De dónde vino? La observancia del domingo en vez del séptimo día semanal que es el sábado. El ejemplo de la adoración del sol en el 25 de diciembre. Estas siempre fueron fechas o ideas babilónicas. Otra es la falsa noción de que nos iremos al cielo cuando nos morimos. ¿Sabía usted que Jesucristo dijo claramente en Juan capítulo 3, versículo 13, está en su Biblia, dice, y nadie subió al cielo? ¿Le cree usted a Cristo o a lo que le ha sido dicho a usted durante toda su vida por líderes religiosos? La creencia típica es que existen billones de personas vagabundeando por el cielo, flotando entre las nubes y tocando sus arpas. Usted debe conocer la verdad de este tema. Y recuerde que Jesús dijo que nadie subió al cielo. En la próxima parte del programa vamos a descubrir más claves para entender el libro del Apocalipsis. ¿Quisiera tener un folleto que le da 7 claves para el entendimiento de este importante libro? Contáctenos ahora para requerir una copia de Apocalipsis, el misterio revelado. Consideremos la cuarta clave que nos ayudará a descubrir el Apocalipsis. La clave número 4 es el día del Señor. Ahora, cuando digo el día del Señor, o el gran día del Dios Todopoderoso, como también es conocido, ¿qué es lo que usted piensa? Estoy seguro que más de una persona piensa en el domingo. ¿Pero es esto lo que significa el día del Señor en el libro del Apocalipsis? En el capítulo 1, versículo 10, dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. ¿Se estaba refiriendo al domingo? Absolutamente no. Se está refiriendo a los eventos que cubren un período de 12 meses al final de la tribulación. Permítame decirle que esto ciertamente no será un picnic en un día domingo. Escuchemos la descripción que nos es dada en el Antiguo Testamento. En Joel, capítulo 2, versículo 1, leemos lo siguiente. Tocad trompeta en Sión, que es en Jerusalén, y pregonad en mi santo monte, porque viene el día del Señor, porque está cercano, día de tinieblas y oscuridad. Se extiende un pueblo grande y fuerte. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Continuemos en el versículo 10, donde dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Permítame citar del folleto que estamos ofreciendo, así puede tener una idea del lenguaje utilizado. En la página 29, el autor John Owen escribe lo siguiente. A medida que cada uno de los ángeles toca la trompeta, terribles desastres ecológicos toman lugar en la tierra. Cuando toca el primer ángel, se desatan terribles fuegos, consumiendo finalmente un tercio de la vegetación verde. Hasta recientemente, tales horrores hubiesen sido inimaginables, pero en los últimos años, muchas calamidades ecológicas han pasado a ser normales. Enormes fuegos forestales están arrasando cada verano. Dios está preparando al mundo para las últimas fases de su ira por nuestros pecados. ¿Estará usted listo para ese momento? La santa palabra de Dios promete protección para sus santos.
aquellos que han dedicado sus vidas en obediencia a Él. En la página central de este folleto encontrará un gráfico explicativo que es fácil de comprender. Y es como la columna vertebral para comprender el libro. Los capítulos insertados le dan más significado a la historia. La clave número 5 es lo que Juan dejó registrado. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, nos es dicho lo que Juan dejó escrito y el porqué, el cual, refiriéndose a Juan, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Para Juan, el primer punto donde comenzar era la palabra de Dios, lo que primordialmente era en aquel tiempo el Antiguo Testamento. Al entender cómo las antiguas profecías llegaron a armonizarse en este último libro de la Biblia, nos da una figura completa que ni siquiera los antiguos profetas pudieron entender. El segundo punto que Juan deja en claro es el testimonio de Jesucristo. Es definido en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, como el espíritu de la profecía. Y finalmente, Juan pone estos dos puntos juntos con lo que él vio. Habrá sido aterrador durante sus tiempos al testificar en visión horrendos eventos que desembocarán en los últimos días de este mundo enfermo. Habrá sido difícil de describir para Juan las nubes atómicas dispersándose hacia el cielo. La quinta clave es lo que Juan dejó registrado. Las últimas dos claves que examinaremos vendrán después de darle la información que usted necesita para obtener una copia gratis de Apocalipsis, el misterio revelado. Asegúrese de contactarse con nosotros en cuanto tenga oportunidad para ordenar su copia gratis. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Continuamos con este importante tema de comprender el libro del Apocalipsis. Ahora hemos llegado a la sexta clave para descubrir los misterios escondidos del entendimiento de la gran mayoría de la gente. La clave número 6 es: la Biblia interpreta sus propios símbolos. Ya hemos visto en la clave número 2 que debemos comenzar por el texto. Pero este principio se expande más allá del claro enunciado de los símbolos en lenguaje figurativo, usado en otros lugares de la Biblia. Permítame demostrarle a qué me refiero. Vayamos ahora al Apocalipsis capítulo 12, versículo 15. Apocalipsis 12, versículo 15 dice: «Y la serpiente echó de su boca, tras la mujer, agua como de un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y absorbió el río». Solo debemos retroceder al versículo 9 para ver quién es la serpiente. Dice: «Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás». En el versículo 12 nos es presentada una mujer, la cual da a luz. Para entender a qué se refiere la Biblia cuando menciona a una mujer, debemos dirigirnos a 2 de Juan, versículo 1. Juan aquí se dirige a la iglesia. Veámoslo aquí en 2 de Juan, versículo 1. A la señora elegida. Y en el versículo 13 termina su carta refiriéndose a la iglesia de Efeso, donde él vivía en ese momento, como a los hijos de tu hermana elegida.
La verdadera iglesia de Dios es aquella mujer pura y casta que se casará con Cristo. ¿A qué se refiere el agua que es lanzada de la boca del diablo? Bueno, permitamos que la Biblia nos lo diga. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 dice: «Las aguas que viste son pueblos y multitudes y naciones y lenguas». Un conjunto masivo de personas, especialmente un ejército, es lo que figura un río de agua. La sexta clave es nuevamente: la Biblia interpreta sus propios símbolos. Ahora consideremos la última clave, clave número 7. El libro del Apocalipsis está primordialmente en secuencia cronológica. Para ayudarle a comprender esta clave, hemos imprimido los eventos cronológicos que aparecen en este misterioso libro. Puede ser encontrado en la página central de este folleto. Cuando todo se haya cumplido, el glorioso reino de Dios será establecido en la tierra. Satanás y sus demonios serán apresados y puestos fuera de servicio. La cronología completa de la gran tribulación y el día del Señor serán 42 meses o 1260 días. Esto también es llamado un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o un año, años y la mitad de un año. De este periodo de 3 años y medio, 2 años y medio será la gran tribulación, y los últimos 12 meses serán el día del Señor. Hoy le ha sido dado a usted las 7 claves como son mencionadas en el folleto. Una vez que use estas 7 claves, usted podrá entender el mensaje que Jesucristo tiene para usted personalmente. Espero que haya encontrado el programa provechoso. Asegúrese de visitarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora, cuando Roderick Meredith y Richard Ames nos traigan más buenas nuevas. Wallace Smith y yo les traeremos importante información que usted necesita en su vida. Hasta entonces, queridos amigos. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. Sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.